Gustavo Petro queda en ridículo, es un inepto, ni siquiera sabe hacer un presupuesto. Te voy a demostrar con datos el gravísimo error que Gustavo Petro y la izquierda han cometido y cómo nosotros lo vamos a pagar. Y es que resulta que hace unos días el gobierno nacional emite el presupuesto general de la nación. Entonces decidí hojearlo, pero me acordé que este gobierno el año pasado en el presupuesto general de la nación de 2024 hizo unas cuentas alegres completamente mal hechas y por eso a día de hoy tenemos que recortar 50 billones de pesos si es que queremos cumplir con la regla fiscal, importantísimo para que no se nos disparen las tasas de interés, para no perder el grado de inversión, etcétera. Teniendo ese antecedente, entonces me puse a revisar las 124 páginas del presupuesto general de la nación, las 232 páginas del marco fiscal de mediano plazo de 2024 y las 529 páginas del anexo del mensaje presidencial. Y esto fue lo que encontré. El gobierno nacional de la nada disparó en 26,6 billones de pesos los ingresos tributarios proyectados de un mes a otro. Porque en el marco fiscal de mediano plazo que se presentó en el mes de junio, los ingresos tributarios eran de 289 billones. Y un mes después, el 29 de julio, presenta este presupuesto general de la nación y resulta que ahora los ingresos tributarios esperados, proyectados, son de 316 billones de pesos. ¿Qué justificación nos dan en el mensaje presidencial? Que 12 billones son contingentes, es decir, son de la nueva reforma tributaria. Se están robando la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, hay un montón de escándalos de corrupción, pero pues ustedes los colombianos pues van a pagar más impuestos porque no nos alcanza la plata. Y realmente esos 12 billones son completamente inciertos. ¿Por qué? Porque no se sabe qué cosas le va a quitar el Congreso de la República, qué le va a añadir, y normalmente las reformas tributarias pues lo lógico es que terminen peluqueadas en el Congreso de la República, porque el Congreso de la República no es una notaría que le apruebe todo al Ejecutivo. Sin mencionar los horrores que hace este gobierno al presentar impuestos que son completamente inconstitucionales. Lo hicieron en la reforma tributaria anterior. Y la Corte Constitucional se da en la penosa tarea de tener que tumbar artículos porque es que ni siquiera cumplen con la Constitución. Y los otros 14,6 billones son completamente inciertos. Por lo tanto, de nuevo, este gobierno hace cuentas alegres con su plata y con la mía y juegan con la ilusión de millones de colombianos que aún creen en este proyecto político del cambio. Ese 30% que sigue sacando Petro en las encuestas. Por lo tanto, lo sensato es cortar esos 26,6 billones de pesos que metieron de la nada si es que el gobierno quiere no romper la regla fiscal también el otro año, porque este año a todas luces lo que parece es que van a romper la regla fiscal. Yo soy el profe Andrés y sígueme si no te quieres perder los análisis sobre datos, con números, con cifras que haremos sobre el gobierno nacional de la caquistocracia, ¿no? Que es el gobierno de los peores, el gobierno de los más incompetentes, de los menos aptos. Yo soy el profe Andrés y un fuerte abrazo.